Romanos capítulo 8, y hoy vamos a leer solo el versículo 28. El título de la enseñanza de hoy: todas las cosas nos ayudan a bien. No es muy original, ¿no? Porque es lo que dice el pasaje, pero es de lo que hoy vamos a hablar. Todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Téngalo ahí y lo vamos a leer todos en coro. ¿Listo? ¿Lo tiene? Listo, leámoslo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuevamente, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Señor, te pido con todo mi corazón que me dé la gracia suficiente para explicar correctamente esta porción de tu palabra, que haya humildad en los corazones para recibir la enseñanza, y dame, Señor, habilidad y claridad para hacerlo en esta hora. Confío en ti, no en mí, Señor. Te doy muchas gracias. Amén. Bien, el tema de hace varios meses es la seguridad de la salvación, la nueva relación que tenemos con el pecado como cristianos. Quiero que usted sea consciente de que el pecado aún está presente en nuestra vida, pero que de ninguna manera, si usted es un verdadero creyente, reina en su vida. Usted no es esclavo del pecado, aunque el pecado está allí presente en su vida, y es una lucha incómoda, cansona, digámoslo así, pero es una lucha que va a estar siempre allí, pero que hay gracia, que hay justificación, que hay poder en Cristo para llevarnos siempre en victoria y no entregarnos definitivamente y nunca de lleno al pecado, lo cual no es algo que vamos a hacer como creyentes. Yo quiero contextualizar de Romanos, el libro de Romanos. No hemos hablado de todo el libro de Romanos, solamente estamos hablando 6, 7 y 8, capítulo 6, 7 y 8. Pero quiero recordarles algo de la contextualización de Romanos. Romanos capítulo 1 al capítulo 3 nos habla de que todos los hombres están bajo condenación y que no hay ningún hombre inocente. Le voy a decir algo: si usted es cristiano, usted tiene que estudiar Romanos. Yo creo que eso es un requisito clave. Romanos hay que estudiarlo, Romanos hay que conocerlo, Romanos es maravilloso, toda la Biblia obviamente, pero Romanos es esencial en la vida cristiana. Nos lleva a conocer bien cuál es el propósito de Dios y la salvación que Él nos ofrece, nos da claridad sobre eso. Así que cuando usted lee los primeros capítulos de Romanos se da cuenta que Él está condenando absolutamente a todos los hombres y los divide por partes, y a todos los juzga y a todos los condena, porque todos los hombres al fin y al cabo son ¿qué? Pecadores. ¿Ok? Capítulo 4 y 5 habla de la justificación. Es decir, que solamente podemos ser justificados, es decir, ser declarados inocentes por Dios, ser perdonados por Dios, solamente mediante la fe en Cristo. No hay nada que usted pueda hacer para salvarse. Solamente la fe en Cristo nos justifica, o Dios nos justifica mediante la fe en Cristo. Es por gracia, pero mediante la fe. Capítulo 6 nos habló de que tenemos una nueva vida en Cristo y una nueva condición frente a Dios, solo por esa gracia que Él nos brinda. Dios se agrada en la fe que nos ha dado y en la fe que nosotros tenemos hacia Él. Así que hay una nueva vida en Cristo, una nueva condición frente a Dios. El pecado, aunque presente, es simplemente un habitante indeseado en nuestra vida, pero no es quien reina en nuestro ser. Capítulo 7, lo estuvimos estudiando en esta serie de enseñanzas, nos hablaba de que la santificación implica una lucha interna contra el pecado, quien aún vive pero no reina en nosotros, ¿sí? El pecado, es lo que le acabo de decir, está allí presente, y Pablo habla de una lucha dura, fuerte contra él, algo que realmente no queremos tener en nuestra vida, pero que está allí. Y sin embargo, al final del capítulo 7 dice que da gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Si usted quiere escuchar las enseñanzas de toda esta serie, las tenemos en internet. Creo que ya les hemos mandado el link en el correo, en la página de Facebook de la iglesia, y usted puede encontrar todas las enseñanzas desde el capítulo 6 para que por favor la siga y pueda contextualizar la enseñanza que estamos dando. En el capítulo 8, ¿qué nos ha hablado la palabra en el capítulo 8 de lo que hemos visto hasta ahorita? Versículos 1 al 8 nos habla de que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. O sea, ya no hay condenación, no hay ninguna acusación en contra nuestra. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todos nuestros delitos y pecados. Versículos 9 al 13 nos dice que somos morada del Espíritu Santo
quien resucitará nuestros cuerpos gloriosamente. Por lo tanto, ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay cristianos carnales, hermanos. Hay creyentes nacidos de nuevo que pecan, pero que no están vendidos a la carne ni al pecado, ¿sí? Aunque todos los creyentes tenemos una lucha, y en esto ha sido muy equilibrado el libro de Romanos. Nos ha mostrado por un lado que tenemos todavía presente el pecado en nuestra vida y hay una lucha intensa contra él. Por otro lado también nos está diciendo que ya no somos esclavos del pecado y que el pecado ya no reina sobre nuestras vidas ni la carne, ¿sí? Versículos 14 y 16, que fue lo que hemos visto anteriormente, nos habla de la adopción espiritual. Yo lo hablé hace 15 días. Somos adoptados y somos herederos. Amén. Así que por gracia hemos recibido esa adopción espiritual de parte de Dios, que nos garantiza ser hijos suyos y herederos de Dios. Y en el versículo 17 al 28, que fue lo que Edgar habló hace 8 días, enseñó hace 8 días, nos habla del anhelo intenso en nuestro corazón, esperando el día de nuestra completa redención, soportando esa lucha, ese sufrimiento que nos produce el estar aún en esta vida llena de debilidades y de luchas contra el pecado y aún también de otras tribulaciones, hermanos. Entonces, hasta allí hemos visto. Ahora nos entra a un nuevo, a algo especial, algo maravilloso, algo que yo sé que muchos han citado, pero creo que pocos han entendido, ¿no? Y es el pasaje donde nos dice que, y lo acabamos de leer, que ya nosotros, a que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Así que ahora Pablo nos va a mostrar cómo esa espera y aflicciones de las que venía hablando, porque recuerden que hay un y, ¿no? ¿Se acuerdan cómo comienza? Dice y, o sea, quiere decir que usted no lo puede desconectar de lo que viene anteriormente. O sea, que viene hablando de las aflicciones, del clamor del corazón, del deseo de salir, de ser redimidos completamente, y ahora entra con un y nos muestra y nos dice: sabemos que a los que aman a Dios está dando esperanza. Les está diciendo, hermanos, hay luchas, hay dificultades, anhelamos ardientemente el día de esa completa redención, pero recuerden que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que ahora nos mostrará cómo esa espera anhelante y esas aflicciones que hay en la vida presente no pueden de ninguna manera apartarnos del propósito de Dios. Anote eso. Las aflicciones y la espera no nos pueden apartar de ninguna manera del propósito maravilloso que Dios tiene para la vida de aquellos que Él ha salvado. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Amén. Su destino es ¿qué? Si usted es creyente, el cielo. Y eso es inevitable, hermanos. Porque no lo ha hecho usted, lo ha hecho Dios y lo está haciendo Dios en su vida. Cuando Dios se ha propuesto salvar a alguien haciéndolo su hijo, nada, absolutamente nada, puede apartarlo de su destino. ¿Usted entiende eso? ¿Sí o no? Bueno, se los voy a explicar si no lo entienden. Pero quiero decirles, nada nos puede apartar del destino que Dios nos ha trazado en Cristo y nos va a llevar hasta allí. ¿Sí? En contexto, más adelante, es lo que nos va a seguir hablando, el plan, el propósito eterno de Dios con aquellos que Él ha escogido y ha llamado a salvación. Entonces, hermanos, cuando Dios se propone hacer algo, lo hace. Y cuando Dios llama a alguien a salvación, ya esa persona ha sido salvada y no se va a apartar de la verdad del Evangelio hasta el final de su existencia terrenal y vivirá por siempre con Jesucristo. Él se lo ha propuesto y Él lo hará. No depende de nosotros, depende absolutamente de Él. Hay un librito que a veces le regalan a las personas cuando entran a alguna empresa, especialmente de ventas, que hablan acerca de la motivación para que las personas sean diligentes. No sé si han escuchado de la Carta García. ¿No lo han escuchado? Entonces, habla de un soldado americano al cual le encomendaron la carta del presidente, de uno de los presidentes americanos, para entregárselo en una guerra que había en Cuba, hace más de 100 años, la guerra de independencia de Cuba. A ese soldado se le entregó la encomienda y llevó una carta a un general de apellido García que quedaba al otro lado de la isla, y él tenía que atravesar una isla sin haberle dado ninguna instrucción cómo llegar, en medio de una jungla terrible, selva terrible, y en medio de una guerra terrible también. ¿Por qué se regala ese libro? Porque el tipo llegó y se encontró el general y le entregó la carta fuera como fuera, ¿sí me entienden? O sea que fue diligente, a él se le dio una encomienda y la llevó hasta su cometido a pesar de todas las adversidades que había.
Bueno, yo quiero decirles que es un ejemplo demasiado tonto frente al hecho de que si un hombre puede ser diligente para cumplir sus objetivos y entregar una encomienda, Dios es absolutamente poderoso para cumplir en nosotros lo que Él ha dicho que hará. Amén. Simplemente es una pequeña, una pálida comparación, porque estamos hablando del Dios Todopoderoso. Si los hombres pueden hacer cosas a veces que parecen imposibles, Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Amén. De eso nos está hablando este pasaje. Las circunstancias difíciles, dolorosas, el pecado y el decaimiento golpean a todo cristiano, recordándonos los débiles que somos y haciéndonos dudar de nuestra condición frente a Dios en ocasiones. Qué lindo es, a veces parece que la vida... Usted ha escuchado testimonios, bueno, aquí casi no testificamos, a veces los testimonios no se dan muy bien, pero los testimonios son lindos. Cuando alguien llega y dice, no, yo era esto y aquello y tal por cual y yo no sé cuántas cosas, ¿sí o no? Y Cristo me salvó. Y parece que ahí terminará la historia y por siempre vivieron felices, ¿no es cierto? Y cuando se da usted cuenta, ese es el comienzo apenas. La gente dice, y de ahí en adelante nunca más volvió a tener, como los cuentos de hadas, ¿no? Vivieron por siempre felices, el príncipe y la princesa se casaron y nunca tuvieron problemas, ¿no es cierto? Y a veces parece que esa es la historia, o lo que la gente cree que es la historia de un creyente, ¿sí? Llegó a Cristo y de ahí en adelante nunca más volvió a tener una tentación. Nunca más volvió a pecar, nunca más volvió a estar desanimado. De ahí en adelante fue solamente de gloria en gloria y de subida en subida. Pero todos los que llevamos años en esto sabemos que no es así, hermanos. Y por eso tenía que estar escrito un pasaje como este, para decirles, sí, hay anhelos, hay dificultades, hermano, pero recuerde que todas las cosas que le sucedan, al fin y al cabo, Dios las va a usar para cumplir el propósito glorioso que Él tiene en sus vidas. Y si usted hoy al salir de acá entiende eso, ya habremos cumplido, hermanos. Es lo importante, es que usted entienda, porque la gente se desanima, hermanos, ¿sí? ¿Cuál es la seguridad que nos brinda este pasaje acerca de esta promesa? Porque esto sí es una promesa, yo lo veo como una promesa, de que todas las cosas al fin y al cabo nos van a ayudar para bien y que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Empecemos con la primera frase de este versículo. Dice, y sabemos. Inicia así. Eso quiere decir que tenemos absoluta certeza de que esta promesa se cumplirá a lo largo de nuestra existencia terrenal. Cuando la Biblia dice algo, no lo dice por decirlo. Por eso es muy importante tener cuidado con las versiones bíblicas que manejamos. Por eso es importante saber qué palabra o qué significado original o real tiene cada palabra que está escrita en la Biblia. Cuando dice y sabemos, no lo está diciendo de cualquier manera, no es una mera palabra de enlace. Pablo tenía la certeza, la seguridad completa de que lo que él iba a afirmar después era así. Y esto yo quiero recalcarlo porque él no está expresando un anhelo o una opinión, ¿no? Como en Juan, digamos, en Juan, tercera de Juan, que muchos toman como una promesa y no es, ¿no? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. No lo dije exactamente, pero la idea es esa, decía alguien, ¿no es cierto? Ustedes saben dónde estoy hablando a gallos, ¿no? En tercera de Juan. Bueno, allí no está haciendo una promesa, allí está manifestando el apóstol un deseo del corazón, ¿sí? Un anhelo del corazón, algo que él desea. Pero acá no es así, aquí Pablo no está ni anhelando, ni dando una opinión, él está afirmando, bajo inspiración divina, con absoluta certeza, que Dios tiene el control de nuestras vidas. Que Dios tiene el control de su vida. Y la idea central de este pasaje es que cada aspecto de nuestra vida está en manos de Dios. Y será usado por el Señor para manifestar su gloria y hacer realidad nuestra bendición eterna. Lo voy a volver a repetir. Cada aspecto de nuestra vida está en manos de Dios y será usado por el Señor para manifestar su gloria y hacer realidad nuestra bendición eterna. ¿Usted puede creer eso o no? Hermanos, si fueran cosas maravillosas, lindas, ¿no? ¿Quién obtiene un mejor empleo con un mejor sueldo y trabajando la mitad del tiempo y puede decir que eso no es una bendición de Dios? Cualquiera lo afirmaría, ¿no es cierto? Pero cuando hay un familiar enfermo, cuando estamos enfrentando situaciones agónicas en nuestra vida, cuando hay amargura por alguna circunstancia en nuestro ser, perdóneme, hermanos, allí es donde tenemos que creer y entender este pasaje. Regala un poquito de agua, por favor. Me estaba molestando un poquito la garganta, discúlpenme.
El termo del colegio. Hermanos, cuando hay circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿creemos esto? Que todas las cosas nos ayudan para bien. Es lo que Pablo quiere. Es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos hoy. Acostumbramos pensar que Dios solo está presente en determinadas áreas de nuestra vida, pero la verdad es que la enseñanza bíblica dice que todo está bajo la providencia divina. Algo les decía a los que vinieron a clase ayer, ¿no? Es tan cierto esto como saber que si usted se casó con alguien, esa fue la voluntad de Dios. Dios tenía predestinado y predeterminado que usted se iba a casar con una persona, pero por el otro lado usted fue el que la eligió. Y alguien dice, oiga, pero ¿cómo es eso? Pues es así. ¿No lo entiende? Yo tampoco, pero es así. ¿Sí me entienden? Dios está obrando, pero nunca dejamos de ser responsables de las cosas que hacemos. ¿Amén, hermanos? Amén. Siempre lo somos. Entonces, hermanos, pensamos que Dios está en la iglesia, y está en los cantos, y está en las predicaciones, y está en los videos de predicaciones, y está en alguna palabra inspirada que alguien nos da, inspirada humanamente, no divinamente, obviamente. Pero no entendemos que Dios también está allí cuando nosotros tenemos luchas con nuestros hijos por ser difíciles, cuando hay roces en el matrimonio, cuando hay cosas que no se nos dan en la vida, cuando llevamos un largo tiempo sin conseguir un buen empleo. Allí también Dios está orando. Y algo que me fascinó, lo vamos a ver ahorita, todo eso dice que está orquestado para llevarnos a ¿qué? A nuestro propio bien, y ahorita les voy a hablar de cuál es ese bien. Así que, hermanos, y sabemos, es muy importante porque nos está diciendo que hay una absoluta seguridad y certeza de que Dios está haciendo su voluntad en nuestra vida. La segunda frase de este pasaje, de este versículo, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que... Usted lo tiene en su Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. ¿Cuál es el alcance de esta verdad bíblica? Les acabo de decir que acostumbramos a encasillar a Dios, ¿no? Encajonarlo. Dios está aquí, pero no está en esto. Dios está el domingo en la mañana, pero el lunes en la tarde. Cuando estoy cansado de comenzar la semana de trabajo, allí no está Dios. No, Dios está en cada área de nuestra vida. Él está teniendo dominio, control y providencia sobre cada aspecto de nuestra existencia. ¿Cuál es el alcance de esa verdad bíblica que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Bueno, aquí la palabra todas incluye en el original tanto las cosas agradables como desagradables de la vida. Con un alcance total e incalculable. Cuando está diciendo todas, ¿qué está diciendo? Todas. Y usted dice, pero eso es muy sencillo. Hay veces en la Biblia que todo no significa todo. Hay veces que en la Biblia todo significa un gran número de personas, pero no todas las personas. Aquí sí está diciendo todo es todo. Todas las cosas que le sucedan, todas las cosas que pasen en su vida, todas les van a ayudar para bien. Todas. Vuelvo y le pregunto, ¿usted cree eso? Amén. Si no lo cree, igual es verdad. Igual la Biblia lo dice. Mire, cada detalle, cada circunstancia, no se sale ni por un instante de la voluntad divina. Usted puede aceptar eso y humillarse ante el Señor y adorarlo. Hermano, yo quiero que sea así para que usted crezca, para que usted ande, ahí sí como dicen muchos, en victoria verdaderamente, entendiendo que es Dios quien tiene control sobre su vida y que usted no está andando al azar. Solo podemos entender esta hermosa verdad cuando comprendemos cuál es el propósito y fin de nuestra existencia. Claro, yo entiendo que este es el pasaje, uno de los pasajes más manipulados de la Biblia. A cualquier persona mundana, secular, cualquier cristiano falso, que le sucede cualquier cosa, le citan este pasaje y le dicen, acuérdense que todas las cosas nos llevan para bien. Y entonces la gente lo toma como cosas como ¿qué? Como decirle a la gente, ¿perdió el empleo? Tranquilo, que todas las cosas ayudan para bien. Eso quiere decir que usted va a conseguir un empleo mejor, porque todas las cosas ayudan para bien, ¿sí? No les resultaron las cosas como quería, tranquilo, porque es que Dios tiene una bendición más grande para su vida. Y el sentido primordial de este pasaje no tiene nada que ver con eso, porque tenemos que comprender primero que todo cuál es ese bien del que está hablando aquí, ¿sí? Solo podemos entender, vuelvo y lo repito, esta hermosa verdad cuando comprendemos cuál es el propósito y fin de nuestra existencia, no cuando pensamos que Dios está condicionado por nuestros anhelos egoístas o el bien egocéntrico de nuestra humanidad, ¿sí? Hay mucha gente
deambulando por iglesias, e incluso algunos que ya no han vuelto nunca más a una iglesia, porque son personas que terminaron frustradas y decepcionadas de Dios. Pero terminaron decepcionadas del Dios que les vendieron a ellos, no del Dios de la Biblia, ¿sí? Mucha gente creyó estas cosas y se aferraba y las declaraba y las decía tontamente, creyendo que tenían algún poder mágico y que de cierta manera lo que Dios estaba diciendo era eso, lo que les acabo de decir. Que si a usted le iba mal es porque después le iba a ir mejor. Y hay gente que le ha ido mal y después le ha ido peor, ¿sí me entiende? Está diciendo que en el caso de los creyentes, todas las cosas que Dios hace o permite en nuestra vida están perfectamente planeadas por Dios, para que al final produzca un resultado glorioso en nuestro ser, que es la bendición suprema de nuestra existencia. Recuerde que el propósito esencial de nuestra existencia es glorificar y disfrutar de Dios para siempre. Y si ese es el propósito, eso es lo que Dios cumplirá en nosotros. Nuestra meta cristiana es llegar a ser como ¿quién? Como Cristo. No es otro el propósito. La esencia del propósito de Dios no se trata de que tú seas feliz. Si me preguntan si los cristianos somos felices, yo creo que indudablemente sí lo somos. Pero eso es una consecuencia de querer seguir a Jesucristo, no es el fin de las cosas. Hermanos, ese bien supremo al que se refiere acá, aunque nosotros recibimos muchos bienes en esta vida de parte de Dios, y recibimos bienes acá ahora, claro que sí, el bien último y supremo es la glorificación nuestra y la gloria de Dios en nuestra vida. Y si entendemos esto, vamos a comprender este pasaje. Vamos a entender que todas las cosas que suceden en nuestra vida, al fin y al cabo, van a servir con el propósito de que nosotros seamos formados en nuestro carácter y en nuestra vida para llegar a ser como Jesucristo. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Si lo acabo de leer, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Cuál es el propósito del ministerio? ¿Cuál es el propósito de la administración de la misma iglesia? Que todos lleguemos a ser como Cristo, el varón perfecto, el modelo de nuestra vida. Y sobre eso es que Dios trabaja en nuestro ser. Él no tiene otra meta diferente en nuestra existencia que el hecho de que si hemos sido salvados por Él, seamos como Cristo y lleguemos a ser como Él. Ahora yo le digo algo, si Dios nos pidiera o Dios quisiera de nosotros formar un superhombre, un hombre terrenal, no sé, hacer de nosotros la persona más ilustre que haya existido en esta vida, un ser humano común y corriente, pero muy ilustre, esa meta no sería tan difícil de cumplir. Pero llegar a ser como Cristo es un imposible para nosotros, aunque es una completa posibilidad de Dios en nosotros. Y Él lo va a hacer de manera gloriosa. Y es un trabajo arduo en nuestra vida, porque nosotros todavía tenemos un remanente de pecado fuerte en nuestro ser, y aún somos débiles y somos imperfectos, y Dios está formando en nosotros la perfección de Cristo. ¿Usted entiende lo que eso conlleva? Nadie puede hacer una gran escultura. Discúlpeme un momento. Dicen que Miguel Ángel fue uno de los más grandes escultores, y cuando ustedes ven, pues nunca hemos tenido la oportunidad de ir a Europa a ver sus esculturas, pero gracias a eso hay internet. Usted ve una escultura de Miguel Ángel, usted la ve a perfección, la manera en que ese hombre hacía de un pedazo de piedra una obra perfecta de arte, una escultura maravillosa que escribía el cuerpo humano, es algo asombroso. Pero cuando veía usted inicialmente, lo que veía era una piedra, una roca de mármol, ¿no? Que ustedes saben que es una de las rocas más duras que existen. Y un mármol no se trabaja a punta de soplidos ni de besitos, ¿sí? Se trabaja es con martillo y cincel. Nosotros somos como ese mármol, ¿no? Duros. Y qué bueno cuando se nos enseña aprendemos, pero muchas veces Dios tiene que pasarnos por circunstancias que nosotros ni siquiera entendemos. Que muchas veces decimos que no nos las merecemos, pero que Dios está empeñado en hacer de nosotros, en formar en nosotros a Jesucristo su Hijo. Y esa es la gran meta. Algunas cosas que usted debe tener presente respecto a la soberana providencia de Dios en nuestra vida. Hermanos, Dios no es responsable de la maldad del ser humano. Quiero aclarar esto como haciendo un paréntesis, porque algunos pueden pensar que Dios obra maldadosamente en ocasiones, ¿sí? Pero recuerde esto, no es así. Dios no es responsable de la maldad del ser humano, pero usa esa maldad para cumplir sus propósitos en nuestra vida y en la tierra. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? El mismo acto de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue hecho por hombres pecadores, pero quien estaba detrás de todo ello era
Dios el Padre, castigando en Cristo nuestros pecados. Aunque cada uno de esos hombres, incluso Judas quien lo entregó, es responsable por la maldad que hizo con el Hijo de Dios. De ninguna manera la soberanía de Dios excusa nuestra responsabilidad, pecaminosidad o negligencia, ya que Él juzgará todas nuestras acciones. Puede haber un genio que entienda esta verdad y diga, un genio entre comillas, ¿no? Entonces como todo es la voluntad de Dios, entonces yo voy a pecar porque esa es la voluntad de Dios. Porque todas las cosas van a ayudar a bien. Mire, primero que todo, si tú piensas así, tú no eres creyente. Y a los incrédulos, no todas las cosas les ayudan a bien. Porque aquí es claro que es a los que, ¿qué? Aman a Dios. Más bien para los incrédulos, todas las cosas que hacen, aún las buenas, los ayudan a ¿qué? A destruirse más. Yo le digo algo, ¿para qué le sirve el dinero a un incrédulo? ¿Para qué? Para pervertirse aún más, para perderse todavía peor. Entonces, hermanos, tenemos que entender que de ninguna manera la soberanía de Dios nos excusa de nuestra responsabilidad. Hay algo cierto, podemos tener absoluta certeza de que Dios está en control de cada circunstancia y situación en nuestra vida y que por medio de ellas está logrando el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Si usted piensa lo contrario, en la mala teología que muchas iglesias tienen, piensan que el diablo se le sale de las manos a Dios. En algún lugar donde yo estudié me enseñaron que el que mataba a los hombres no era Dios, sino era el diablo. Eso enseñaban. O sea, es decir, cuando alguien muere es porque Dios no pudo hacer nada. El diablo es un ser que se le sale a Dios de las manos y hace travesuras y hace maldades y Dios no puede hacer nada. Eso es una manera de pensar, yo diría, pagana, de deidades que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Dios está en control de todo. Y alguien dice, bueno, ¿y quién es el que da y quita la vida? La Biblia es clara, Dios. Y usted dice, como me llegó una señora hace años a la iglesia y me decía, mi sobrino, no me acuerdo qué era, tenía 35 años y se murió trágicamente. Y estoy adolorida con Dios y estoy resentida con Dios. Y creyó que yo le iba a hacer sanidad interior, pero no sabía con quién se iba a encontrar. ¿Sí me entiende? Yo le dije, señora, Dios le dio 35 años de vida a su sobrino y él nunca se quiso arrepentir. Eso fue el designio de Dios. Dele gracias por los años que vivió y desafortunadamente ese hombre está bajo condenación. Es la realidad. ¿Usted puede aceptar eso? ¿Sí o no? Bueno, si no lo acepta, sigue siendo palabra de Dios. Y usted tiene que entender estas verdades, hermanos. Lo contrario sería pensar que Dios es descuidado, que muchas cosas se le salen de las manos y que hay una fuerza superior más grande que su poder en el universo. Esa fuerza podría ser supuestamente Satanás o nuestra propia voluntad, que en ocasiones no deja que Dios haga las cosas que Él quiere hacer. No es así, hermanos. Dios tiene completo control y este pasaje y los demás en la Biblia nos van a enseñar eso, o nos enseñan acerca de eso. Es tan cierto como que muchas cosas que atribuimos al diablo son en verdad situaciones en las cuales Dios nos ha metido para formarnos. ¿Usted escuchó alguna vez a Job reprendiendo al diablo? ¿Ha leído Job? Me imagino, ¿no? Sí, lo vi allá decir, diablo inmundo, diablo puerco, te reprendo porque tú estás trayendo ruina sobre mi vida. Suelta a mi esposa, suelta a mi esposa. ¿Ustedes vio eso? ¿Lo ven en la Biblia? ¿Quién dice que al final fue el que envió todas esas desgracias sobre Job? Dios. ¿Y Dios se glorificó en Job? Tan cierto como que es el libro más antiguo de la Biblia, y hoy usted y yo estamos hablando de él. Y estamos hablando de lo que Dios hizo en su vida. Hermanos, maravilloso cuando Dios trata con nosotros, no es fácil. Esto es lindo predicarlo, vivirlo es complicado, pero es cierto. Y esta palabra nos debe alentar a recibir todo con acción de gracias y con paciencia, sabiendo que Dios está obrando en nuestra vida y que Dios no es un Dios descuidado y que el diablo no ha actuado indiferentemente a Dios. Es cierto, el diablo hace maldades. Es cierto, el diablo es padre de mentira y es asesino desde el principio, dice el Señor, pero él siempre está sujeto ¿a quién? A Dios. Dios no es responsable por las acciones del diablo. Dios no es responsable por las acciones suyas de pecado. Pero todavía Dios está allí teniendo control de cada una de esas acciones. Hermanos, ese es el Dios que adoramos. A veces usted reprende al diablo, te metiste conmigo, te voy a reprender. Y el que está orando es Dios.
en su vida, ¿no es cierto? Usted escuchó a Pablo cuando dice que él tenía una tremenda, lo más seguro es que era una enfermedad. Dice, Pablo oraba por gente que se murió y se resucitaba, pero él no pudo con una enfermedad que se cree que es una enfermedad, o con algún tipo de lo que él llamaba aguijón en la carne, que lo atormentaba fuertemente, y que él decía que era un mensajero ¿de quién? De Satanás, que lo abofeteaba. Pero entonces escucha a Pablo diciendo, reprendiendo al diablo. Diablo, te reprendo. Dice que él oraba ¿a quién? A Dios, que era el que podía quitarle esa angustia, y sin embargo Dios no se la quiso quitar. Si él reprende al diablo, él no estaría entendiendo que es Dios quien está orando allí en esa situación. ¿Y para qué está orando Dios en la vida de Pablo en ese caso? Para que fuera humilde, y dice que las cosas que le habían sido reveladas no lo enaltecieran, no lo enorgullecieran. Hermanos, Dios está en control. Gloria a Dios por él. Por eso dice que todas las cosas ayudan. En ese mismo pasaje, en esa misma frase, dice todas las cosas ayudan a bien. La palabra ayudar es colaborar. La idea aquí es que la suma constante de todas las circunstancias nos llevan a un fin divino. La palabra que se podría usar más acertadamente es orquestar. ¿Saben qué es una orquesta, no es cierto? Ustedes han visto una orquesta, ¿no? Hay 100 instrumentos diferentes y hay un director que dirige la orquesta. Y que usted no puede llegar en un momento dado cuando escucha una sinfonía a detectar, a veces es difícil, aunque se puede hacer, pero es difícil a veces detectar un instrumento o el otro. Lo que usted está escuchando es la melodía y la armonía que produce toda la orquesta, ¿no es cierto? Y es maravilloso, hay orquestas de 200, 300 instrumentos y todos suenan ¿qué? Unánimes y de una manera agradable a nuestro oído. Maravilloso, ¿no es cierto? Está orquestada esa orquesta, valga la redundancia. Hay una orquestación allí. Y lo que está diciendo aquí es que todas las cosas que suceden en nuestra vida están orquestadas por Dios para que cumpla su fin en nosotros, que es ¿qué? Ser como Cristo. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, hermano. No porque ustedes no sean inteligentes, ustedes son más inteligentes que yo, sino tal vez yo no me estoy explicando bien, porque los veo muy tranquilos. Lo que les estoy diciendo es que Dios está orquestando todas las cosas en su vida, buenas o malas, agradables o desagradables, para cumplir su fin en tu vida. Eso quiere decir que esa persona, ese novio que te dejó y te hirió el corazón, también allí Dios está obrando. Eso quiere decir que cuando un día no tuviste que comer en tu casa y te tocó tomar agüita, ese día allí Dios también está obrando. ¿Sí lo estás entendiendo? Como también Dios obra a través de cosas maravillosas. La armonía y el amor entre los hermanos, la iglesia, la predicación, son cosas hermosas. Logros que te ha concedido en tu vida, también allí Dios está presente, formando a Cristo en ti. Pero también esto conlleva el hecho de que hay muchas circunstancias desagradables en nuestra existencia que están siendo orquestadas por Dios para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Por su gracia nos proporciona tantas cosas buenas, pero también por esa misma gracia nos mete en circunstancias difíciles para formarnos. Hay sufrimientos en nuestra vida, insatisfacciones y pecado corregido para que aprendamos a odiar el pecado. Aún el pecado en un cristiano, esto suena algo difícil de entender, pero aún el pecado en la vida de un cristiano, de un verdadero cristiano, tratado y corregido por Dios, es una gran bendición para el creyente, porque aprende el creyente a odiar el pecado. Mire, Dios trató con el pecado de la iglesia, sí, 1 Corintios 11:30 siempre lo leemos en la Santa Cena, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados seríamos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Allí Dios está tratando con su iglesia aún en medio del pecado. Y yo he visto en mi vida cristiana personas que cayeron en terribles pecados, se arrepintieron y llegaron a ser cristianos que no eran antes de haber cometido ese pecado. Pero ojo, yo tengo que tener mucho cuidado con esto. Yo no estoy diciendo a usted que peque. Si usted quiere pecar deliberadamente, la Biblia dice que usted es un mundano. Estoy diciendo que hay situaciones de pecado en las cuales a veces nos metemos descuidadamente y después lamentamos terriblemente haberle fallado a Dios. Si usted no está lamentándose por su pecado, no creo que Dios esté obrando en eso.
Pero si siendo cristiano has pecado y has fallado a Dios y te arrepientes y sabes que ha sido duro y tal vez tienes una lucha constante con un pecado, pero estás en esa lucha, créeme que aunque no lo entiendas, Dios allí también está obrando en tu vida. ¿No les parece maravilloso esto? Para mí esta es de las mejores enseñanzas que hay de este capítulo. Es Dios quien garantiza que ese bien supremo llegue a ser una realidad para cada cristiano. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es la obra que Cristo está haciendo por cada uno de nosotros. Este pasaje no dice que Dios impida que sucedan cosas que puedan lastimar a sus hijos, sino que puede usar esas cosas para bendición. No es que Dios impida necesariamente. Yo estoy seguro que Dios nos ha librado de cosas que nosotros ni siquiera somos conscientes de que nos ha librado. Tal vez hemos estado expuestos a muerte y usted ni siquiera ha sabido eso, y Dios lo ha librado. Pero aquí no está diciendo que Dios lo va a librar de cada circunstancia dolorosa, de cada circunstancia que le lastime, no. Pero está diciendo que puede usar esas cosas para su bendición, para cumplir el propósito glorioso y último de Él en su vida. Hay cosas que nos van a lastimar, nos van a herir, nos van a doler. Hay gente que ha tenido que vivir con eso. Cuando yo tenía una mala doctrina, siempre estaba la expectativa de ver que personas les sucedieron desgracias de cierta manera. Escuche esto que voy a decir. Dios los compensara. Escuche esto. La compensación no es bíblica, no es cristianismo, porque Dios todo lo obra es ¿por qué? Por gracia. Pero yo esperaba siempre como pastor, a veces con una buena intención, que Dios los compensara. Mire, esta gente tuvo desgracias, se le murió el hijo, se le murió el papá, está sin trabajo, está llevado, está todo eso. Estamos esperando una gran bendición porque el Señor tiene que hacer algo, no puede ser así. Y ¿sabes qué pasaba? No pasaba nada en la vida de esa persona. Pero vi algunos que verdaderamente eran cristianos, que esas situaciones los llevaron a ser unos mejores creyentes. Hay gente que ya decía, ¿sabe qué? Ya pasé por esto, no me importa. Sé lo que es eso y puedo seguir con una fe firme en el Señor, porque no le sigo ni le sirvo por lo que me da o lo que me quita, sino por lo que Él es, por quien Él es. Cuando usted diga eso de corazón, hermano, usted estará en un paso más adelante, en un nivel, no quiero decirlo de esa manera, pero digámoslo, en un nivel más avanzado de fe. Y eso no habrá sido solamente porque le han dado una enseñanza, sino porque usted ha vivido estas cosas. Qué bueno sería que todos llegáramos a la iglesia y los hogares se arreglaran instantáneamente, pero no pasa a veces, y a veces por causa de Cristo no pasan. Y a veces usted quisiera tener total armonía con su esposo inconverso, pero él no quiere, es un impío. Pero usted tiene que seguir allí con esa tallita en su corazón y esa agonía de saber que siempre es un problema cada vez que usted quiere venir a la iglesia. Pero Dios todavía está obrando en su vida a través de eso y formando a Cristo en esa circunstancia. ¿Lo puede creer? Amén. Y yo como pastor quisiera tener una congregación de angelitos. Y decir, Señor, que llegue el día en que todos vayan a la gloria, pero que me den una antigua acá. Y que no haya problemas, y que no lo estén llamando en la semana, pastor, imagine lo que pasó cuando le dicen a uno, y uno dice, ay. Pero sabe una cosa, no va a ser así, porque también en eso Dios me está formando a mí como cristiano, para ser como Cristo, para ser un mejor ministro. Hermanos, este mensaje es glorioso. Alguien dice, si es de Dios todo se da, ¿se acuerdan? ¿Quién dijo? Búsqueme el pasaje donde dice eso. A ver, le doy 10 millones de pesos y me lo busque y me lo encuentro. Búsquemelo. Si es de Dios, todo sea. Si es de Dios, mire, si es de Dios, si usted conoce que está en la Biblia, hágalo, cueste lo que le cueste. ¿Saben cómo llevó Dios a Israel a la tierra prometida? Estos benditos venían de ser esclavos. ¿Usted sabe que ser esclavo es la situación más terrible de un ser humano? Es ser una mercancía, no es ser un ser humano. Ellos venían de ser esclavos y Dios les promete leche, que fluye leche, tierra, perdón, que fluye leche y miel. Tierra que fluye leche y miel. La tierra prometida, una tierra para ellos. Yo creo que uno después de ser esclavo y no tener absolutamente nada, porque ni siquiera se pertenece a sí mismo, y le dicen a usted, le voy a entregar un pedazo de tierra, si sea un pedazo de roca, uno dice, gloria a Dios, ¿sí o no? Pero él no les dijo que les iba a dar cualquier tierra, les dijo, les voy a dar leche, tierra que fluye, discúlpeme, que fluye leche y miel, o sea, es decir, una tierra fértil en gran manera. Ellos estaban ilusionados. Entonces uno pensaba, ¿qué flota cogemos, Señor, después de salir de Egipto? ¿En cuánto nos lleva? Vayámonos en avión más rápido todavía.
Bueno, duraron 40 años dando vueltas en el desierto para llegar a la tierra prometida. Y ahora andar en el desierto, eso suena muy folclórico. Estamos acostumbrados a la escuela dominical, ¿no? Que sale una foto de unos niños con velo así oriental y un solecito, y ellos van con unos camellitos atravesando el desierto. ¿Sabe qué es ir por el desierto? Vamos a ir a Deuteronomio 8:15. Deuteronomio 8:15. Deuteronomio 8:15, ¿lo tienen, hermanos? Listo, hasta el 16 yo lo leo y ustedes me siguen allí. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerle ¿qué? Bien. Amén. ¿Puede haber una mejor descripción? Dice que fue Dios quien los metió en el desierto, no fue que el diablo los metió, no fue que su propia necesidad los metió. De cierta manera su necesidad sí los metió en eso porque Dios tuvo que tratarlos de esa manera. Pero era Dios quien estaba haciendo y cumpliendo un propósito en sus vidas. Y tuvo que atravesarlos o llevarlos por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones. Y tenían que sed. Yo creo que una de las cosas más horribles que uno puede sentir es sed, ¿no es cierto? No sé si alguna vez ha experimentado usted y no tiene agua a la mano. En un clima cálido es algo horrible, es una cosa, yo creo que es un adelanto del infierno para los que se van a ir allá. Es terrible. Alguna vez yo experimenté eso en algún lugar. Y es terrible, donde no consigue usted ni una tienda para tomarse algo. Se siente uno la boca seca, es agonizante. Y dice que a eso los metió el Señor. Pero dice, afligiéndote y probándote, para la postre, ¿qué? Hacerles bien. ¿Saben que todo esto de la tierra prometida de cierta manera es un tipo de la salvación en Cristo? Él es nuestra tierra prometida, el Señor Jesús. Y hermanos amados, nos está diciendo que las adversidades, las debilidades, las frustraciones y las luchas en la vida cristiana no significan que Dios no esté con nosotros, sino que más probablemente signifique todo lo contrario, que Dios está con nosotros. Mire, yo he visto en mi vida, yo llevo 26 años en esto y más de 12 años de pastor. ¿Saben cuántos casos yo he atendido de personas? Situaciones que uno a veces ni se explica por qué a la gente le pasa. Gente que parece que tuvieron una racha, lo que llaman una mala racha. Salen de una y se meten en otra peor y a veces ni siquiera lo están buscando. Y la gente está buscando explicaciones racionales. Hermano, eso sucedió porque lo que pasa es que el karma, ¿sí me entiende? Eso no es cristianismo, ¿no? Usted hizo algo malo, entonces por eso le está sucediendo esto. Y usted le faltó esto, ¿por qué estoy mal económicamente? Hermano, es que usted no dio el diezmo tal día, entonces por eso, entonces explica, entonces hay que dar el diezmo. Son explicaciones triviales, hermano. No se trata de eso. Mire en la Biblia la gente más consagrada a Dios y no tuvo que pasar por aflicciones. Mire José. A José no lo describe, bueno, lo describe como un niño mimado inicialmente, pero no le describe grandes pecados o pecados escandalosos a José, ni tampoco a Daniel. Y ahora la vida de esos dos personajes bíblicos fue un jardín de rosas. ¿Y en ellos se cumplió la voluntad de Dios? Les pregunto yo a ustedes. Daniel estuvo metido en un foso de león. ¿Usted cree que eso es fácil? Eso se ve lindo, ¿no es cierto? En las películas sale muy bonito. ¿Usted sabe qué es estar metido con unos leones hambrientos? Hermano, eso es algo espantoso, terrorífico. Pero allí él estaba confiado en el Señor. Daniel no estaba, algunos piensan que reprendió los leones o algo así. Yo creo que la actitud de Daniel era decir, bueno, si me come me voy con el Señor, ya qué importa esto. Igual mi vida está en las manos de Cristo, en las manos de Dios. Mire qué gran bendición es lo que nos está diciendo. Yo creo que quedo corto en expresarlo, pero lo que le está diciendo a usted es que no importa lo que le pase, Dios sigue cumpliendo su propósito en usted. ¿Y cuál es el propósito? Hacerlo como Cristo. ¿Sí me voy a entender? Entonces usted es incrédulo, entonces dice, no, yo quiero aquí y ahora. Bueno, esa es la mentalidad del incrédulo. El creyente dice, sí, gloria a Dios por las bendiciones que tenemos ahorita. Y todos tenemos bendiciones ahorita. Yo estoy seguro que usted sale de aquí y algo se va a almorzar, ¿sí o no? Y algunos van a almorzar, mejor dicho, ¿sí o no? Sí, bendiciones hermosas que el Señor nos da en esta vida. Pero no es eso lo que nos importa. Hay un propósito más grande en nuestra vida. Cada dolor, cada sufrimiento, cada angustia, cada pecado, que estando nosotros verdaderamente en Cristo, va a ser provechoso al final.
Va a ser provechoso. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Hermano, si usted es un creyente, usted ama a Dios. Y todo lo va a ayudar a bien. Y hay circunstancias que a veces usted no se va a explicar. Hermano, eso lo va a fortalecer más en la fe. O debe ser así, si usted es un hijo de Dios. Y no debe angustiarlo. Ahora, yo no estoy tampoco de acuerdo con aquellos que dicen, tal se le murió, usted no tiene que llorar porque usted es cristiano. No, llore, haga duelo. Si a veces le duele algo, llore, está bien. Laméntese. Bueno, eso hay que lamentarse por las cosas. Yo entiendo, somos seres humanos, pero sabe que séquese las lágrimas y ya después de haber dicho las cosas, cállese y siga adelante, hermano, confiando en el Señor, porque no vamos a estar de luto siempre. Tenemos un Dios más grande que cualquier cosa. Hermanos, ¿a quién está dirigido esta promesa, esta realidad bíblica? ¿A quiénes? Dice, esto es a los que conforme a su propósito, dice el versículo, esto es a los que conforme a su propósito, ¿son qué? Llamados. Porque esto, hay una cosa interesante, y es que todas las promesas de la Biblia se las adjudican los incrédulos, ¿no? Y los mismos hasta cristianos, entre comillas, se la viven diciendo a gente que no tienen por qué decírsela, porque le están mintiendo. El que cree, ¿ustedes saben cuántos funerales yo he escuchado eso? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En todos los funerales he escuchado, y la mayoría de funerales que yo he estado es de gente impía. Que uno decía, pues en el momento no me puede decir eso, ¿no? Por favor. Pero uno dice, yo conocí a este y yo creo que duramente haya sido un verdadero cristiano. Pero el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Suena hermoso. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es pastor, pero de sus ovejas. No de cabritos, ni de leones, ni de lobos, ni nada más. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, ¿a quién está dirigido esto? Dice claramente a los que conforme a su propósito son llamados. Pero anteriormente dice que ellos, ¿quiénes son? Los que aman a Dios. Un nuevo corazón siempre recibirá con humildad los designios y el trato de Dios con su vida. Un nuevo corazón, o sea, una persona regenerada, siempre recibirá con humildad los designios y el trato de Dios con su vida. Sé que en ocasiones nuestra carne se tratará de levantar, que tal vez surja cierto grado de rebeldía, pero en últimas, nosotros siempre entenderemos y sabremos que al fin y al cabo son los designios del Señor y que ese trato nosotros lo recibimos con humildad. Amén. Con humildad en el corazón. Recibiremos consuelo en su palabra, en sus promesas, en la iglesia. El Señor también nos da consuelo, entendiendo que todo es temporal y Dios siempre obrará en nuestra vida. Todo es temporal, ¿se han dado cuenta? Lo único que no es temporal es lo que estamos viviendo en Cristo y lo que somos en Cristo. Pero todo es temporal. Usted recibe una gran bendición. Hermano, recibió una casa y yo sé que todos nos gozamos con usted. Yo quiero que todos ustedes tengan casa. Es un deseo, no una promesa. ¿Sí? Y me alegro por eso. Pero es una cosa, una casa se acaba. Una casa el día de mañana se la quitan a uno. Pero sabe una cosa, lo que usted es en Cristo, eso nadie se lo puede robar. Porque se lo ha concedido Él. Hermanos, yo sé que aunque nuestro amor hacia el Señor aún no es perfecto, es real. Porque no podemos hablar de un amor perfecto hacia Dios. Algunos se pueden en este momento estar cuestionando porque dicen son los que aman a Dios, pero nuestro amor no es perfecto todavía. Sin embargo, es real y está ahí. Y tenemos que gozarnos en ello porque es una gracia que el Señor nos ha concedido. Nosotros vivimos para Él, estamos apegados a su verdad y deseamos a Dios en nuestra vida. Esto no funciona con los incrédulos. Porque lo que a un cristiano lo fortalece, yo lo he dicho anteriormente, lo que a un cristiano lo fortalece, a un incrédulo, ¿qué? Lo destruye. Le digo una cosa, un cristiano puede ser probado duramente y al final, aunque llore, aunque se lamente, como en el caso de Job, siempre le dará la gloria a Dios y confiará en Él. Al final, aunque sea algo traumático para su vida, al final le dará gloria a Dios. Un incrédulo puede pasar por cualquier circunstancia y lo destruye aún más porque lo hace más incrédulo, lo hace más duro de corazón, lo hace más rebelde contra Dios, lo hace más duro con las demás personas, lo traumatiza y hace que esa persona se vuelva un problema incluso para la sociedad. Así que esa gracia hace que las cosas que destruyen a un incrédulo a nosotros nos puedan fortalecer por la fe que tenemos en Jesucristo nuestro Señor.
Usted puede pasar por situaciones bien difíciles, que a un incrédulo lo llevarían a renegar de Dios, pero estoy seguro que a usted, aunque en un momento lo ponga tal vez a sufrir, a dolerse, al final usted siempre dará gloria al Señor, y sabrá que Él está allí, y que Él es su Padre, y que Él no se ha descuidado, no ha descuidado su vida. Los incrédulos nunca aceptarán que las cosas malas que les suceden tengan un propósito eterno en Dios. Ellos quieren el aquí y el ahora. ¿Por qué la gente hace tantas cosas deshonestas en nuestra vida? ¿Por qué para una muchacha es tan fácil a veces, en algunos casos obviamente, prostituirse y conseguir dinero fácilmente? Hoy en día cada vez eso se ve más normal. Estamos en una sociedad, hermanos, créanme que yo cada vez estoy más aterrado. Esta sociedad es muy putrefacta. Una sociedad que se está degenerando de una manera acelerada. Lo que antes era vergonzoso, hoy en día termina siendo algo que incluso los medios lo sacan y lo exponen. Terrible, hermanos. Ellos no quieren esperar, ellos no están... Yo necesito aquí y necesito ahora. Y quiero disfrutar ahora. Y quiero tener ahora. Porque me sirve esa ahora. Y llegan a una iglesia esas corrompidas y torcidas y sucias de la prosperidad y les dicen, claro, puedes tener el aquí y el ahora y también el más allá. Y le están mintiendo. Jesús dijo, tienes que tomar tu cruz y morir a este mundo. Quien ama al mundo se hace enemigo de Dios, dice Juan. O tienes a Cristo o tienes al mundo, pero las dos cosas no las puedes tener. ¿Quiénes son estos? Dice, los que son llamados conforme a su propósito, los que conforme a su propósito son llamados. Esta perfecta seguridad no ha sido brindada al azar, hermanos. Somos parte del plan particular, del decreto eterno de Dios. Así que Dios no le está ofreciendo esta promesa, esta verdad a cualquier persona. No está diciendo, bueno, tú ya estás aquí, llegaste de improviso, entonces también te voy a dar esa seguridad de que todas las cosas te van a ayudar para bien. No, es que Dios tiene un propósito eterno. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando entremos al versículo 29 en adelante. Vamos a hablar cuál es ese propósito que empieza por el conocimiento, el amor de Dios hacia nuestras vidas y termina en la glorificación que Él hace sobre los creyentes. Hay una seguridad perfecta que no es producto del azar ni de esta vida, no es simplemente una decisión que toman algunos seres humanos de seguir a Cristo, es un plan eterno de parte de Dios. Es por eso que todas las cosas ayudan a bien, porque al fin y al cabo se va a cumplir lo que Él ha decretado. Es que es un decreto de Dios y se cumple. Pero duele, pero es difícil, pero parece que no, pero ahorita no tengo que esto, no tengo aquello. No importa, Dios te ha salvado. Dios se ha glorificado en tu vida y se glorificará en tu vida con perfección. Y tú serás glorificado, serás transformado. Era lo que nos hablaba en la enseñanza pasada, lo que nos dijo unos versículos anteriormente Pablo, esperando, anhelando, con deseo ardiente, esa resurrección gloriosa, esa transformación gloriosa de nuestro cuerpo. Ese es nuestro destino, ese es nuestro fin. Yo como pastor no te puedo garantizar a ti, siendo cristiano, qué te va a pasar en esta vida. No sé si vas a conseguir el mejor marido, la mejor mujer, no sé si vas a tener dinero o no lo vas a tener, no sé si vas a conseguir una buena carrera o no la vas a tener, no sé si vas a morir joven o vas a morir viejo, no lo sé, no te lo puedo garantizar, pero sí te puedo garantizar que si eres cristiano vas a ser glorificado. Y vas a resucitar y vas a estar eternamente con Cristo. Eso sí te lo puedo garantizar. Hermanos, yo no sé, pero esto es maravilloso. No les pido un grito de júbilo. Pero simplemente les digo, hermanos, gócense si usted es un hijo de Dios. Estamos seguros porque somos parte de un propósito perfecto, divino e inalterable. Dios cumplirá el formar a Cristo en nosotros. Juan 15 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí dice Jesús que Él nos eligió para que demos ¿qué? Fruto. Y eso es parte de ese plan divino de Dios para nuestra vida. ¿Cómo podemos vivir esta enseñanza? La enseñanza de este pasaje, amados hermanos. Este no es un pasaje fatalista, sino lleno de optimismo, porque algunos pueden estar pensando, ¿cómo así? O sea que al fin y al cabo eso que me han dicho, de que si yo reprendía, de que si yo me echaba 3 cruces, de que si yo hacía lo correcto, entonces siempre me iba a ir bien, eso como que no es tan cierto. Bueno, yo no estoy dando un mensaje fatalista, la Biblia no está dando un mensaje fatalista, te está dando un mensaje optimista, pienso yo.
Porque nos está diciendo que al fin y al cabo no importa lo que suceda, sea bueno o sea malo, en nuestra vida Dios todavía tiene el control y Él está haciendo algo glorioso con nosotros. Yo sé que algunas veces usted se va a preguntar, pero ¿cómo esto que me sucedió, que me duele tanto, de esto puede salir algo bueno? Y yo le digo, a mí no me pregunte porque yo no sé. Pero estoy seguro que va a salir algo bueno, formando a Cristo en su vida. Hermanos, a todos los hombres circunstancias se les salen de sus manos. Es que a veces parece que hay gente que tiene esa actitud, pero bueno, yo creo que en esta iglesia no. Pero en mi vida cristiana escuché mucha gente que dice, es que cuando yo era mundano me iban mejor las cosas. Yo le pregunto, si usted cuando era mundano le iban mejor las cosas es porque usted es mundano. Y aquí en la iglesia no le van a ir bien porque usted no es un hijo de Dios. Pero yo me pregunto, le digo algo. ¿Será que no a todos los hombres les va bien en la vida? O sea, todos los sueños se les cumplen. Hay gente que parece que fuera así. A veces vemos esas grandes estrellas de Hollywood y terminan ahorcándose, suicidándose. Son gente vacía, hueca, sórdida, llenos de tantos lujos, pero no son nada. Y hay gente que puede estar muy feliz en el mundo porque al fin y al cabo el pecador es feliz en su cieno, en su barro, en su porquería. Claro que sí, el pecador es feliz en eso. Pero me pregunto, ¿no tendrán todos los hombres angustias y dificultades? Sí las tienen. La gran diferencia es que lo que nos está diciendo este pasaje es que si usted es un hijo de Dios, pasará por las mismas dificultades tal vez, pero no serán en vano. Serán para la gloria de ¿quién? De Dios y para la bendición suya. Yo a veces me pongo a pensar, a veces que leo, me gusta leer cosas de historia, uno ve tanta gente que se sacrificó por tantos ideales, ¿no? Y la gente los admira, ¿no es cierto? Y hacen especiales de televisión. Interesante que nunca hacen un especial de televisión sobre un hombre que le ha servido a Dios, ¿no? Son todos gente que hizo cosas vanas, pero les pareció tan excelente, ¿no? Al mundo, a la gente. Y esta persona entregó su vida para salvar la causa del orgullo gay. Y esta persona entregó su vida para salvar la causa de la nación, del país, de tal partido político. Y uno dice, esa gente dio su vida ¿para qué? Ellos entregaron su vida para nada. Hoy en día están en condenación. De nada les sirvió lo que hicieron. Pero en cambio los pequeños sacrificios, entre comillas sacrificios, que haga un cristiano para obedecer a Dios y para agradar a Dios, tendrán repercusión eterna, gloriosa. Cada obra hecha por nosotros en obediencia a Dios es agradable al Padre cuando somos hijos de Dios, cuando estamos en Cristo. Hermanos, no importa cuál sea nuestra situación, sufrimiento, lucha contra el pecado o persecución, en todas estas cosas nuestro Padre obrará para producir nuestra victoria y bendición en último término. Algunas incluso providencialmente aquí. Algún autor decía que posiblemente en el lenguaje de este pasaje esté hablando, obviamente, claramente está hablando del bien eterno, del que les estoy diciendo, pero es posible que también incluya parte de eso en esta vida. Que muchas de las situaciones difíciles que nos pasan en esta vida puedan ser incluso revertidas aquí ahora. Aunque el propósito final es la gloria de Cristo y la glorificación nuestra y el ser formados como el Señor, para ser como Cristo. Pero también nos está diciendo que muchas de esas bendiciones pueden ser recibidas en esta vida y que Dios está haciendo su voluntad. Así que hermanos, no importa cuál sea nuestra situación, sufrimiento, lucha, persecución, desilusión, dolor, no importa. Cristo está siendo formado en usted. Mire hermano, cualquier perjuicio, por más que nos cause dolor o no lo entendamos, es temporal y será usado por Dios para nuestro beneficio eterno. Así que seamos, hermanos, personas de menos queja y de más alabanza al Señor. En la práctica, vivamos sin frustración y andemos con más esperanza, sabiendo que hay un destino glorioso para nosotros y que en esta vida podemos disfrutar de la comunión, de la aprobación y del amor y el compañerismo con Dios, que es nuestro Padre. El Señor no abandona a sus hijos ni siquiera en la peor de todas las situaciones. Él está allí. Tal vez no está diciendo que te va a sanar de todas tus enfermedades. Tal vez haya providencialmente designado que algunas de nuestras enfermedades las padeceremos en esta vida. Tal vez por alguna de ellas moriremos. Pero aún allí siempre estará el Señor con nosotros. Porque Él está formando a Cristo aún en esas situaciones. Sabemos que quienes llevan años caminando con el Señor han podido aprender de las situaciones malas más que incluso de las buenas.
¿O usted no se acuerda de alguna situación difícil en su vida de la cual por la gracia de Dios usted salió y pudo seguir adelante con su fe? Hay tantas situaciones a veces buenas en nuestra vida que ni siquiera nos acordamos de ellas, porque aunque nos producieron satisfacción en el momento, pues no repercutieron en nuestra vida. No han hecho ninguna diferencia mayor en nuestra existencia. Hermanos, el mensaje no es que nos metamos en problemas, no, evite los problemas. Pero sepa que cuando los problemas vienen, recíbalos con fe, con esperanza y con gozo, sabiendo que el Señor está formando a Cristo en su vida. Recuerde que el propósito principal, esencial, el gran propósito de Dios es hacer en los cristianos, formar en los cristianos a su Hijo Jesucristo. Es una labor grandísima, milagrosa, poderosa, sobrenatural, y la está haciendo en su vida. Así que vamos a pasar por dificultades, pero ninguna de ellas nos apartará del propósito divino. Vamos a pasar por dificultades dolorosas, pero ninguna de ellas nos apartará del amor de Cristo, como nos lo va a decir más adelante este mismo capítulo 8 de Romanos, hermanos. Nada nos puede separar, ni del propósito de Dios, ni del amor de Dios. Le pregunto, ¿usted quiere el aquí y el ahora o quiere la bendición eterna? El aquí y el ahora hay muchas bendiciones que Dios nos va a conceder, pero tenemos la bendición eterna. Cristo será formado en nuestras vidas. Cierre sus ojos, hermano, y oremos al Señor. Padre Santo y Dios bueno, yo te agradezco inmensamente por el mensaje de tu palabra esta mañana. Oro, Señor, para que lo que de acuerdo a tu enseñanza haya sido correcto, Señor, quede en nuestros corazones. Y te pido, amado Padre, que podamos tener esa esperanza firme en ti, amado Señor. No sería justo que seamos destruidos, Señor, por nuestras propias ambiciones y egoísmos, apartándonos de ese propósito glorioso que tenemos en Cristo Jesús, quien nos ha dado la gracia suficiente para llegar hasta el final de nuestra carrera. Señor, sé que hay personas aquí que dudan o que tal vez están, Señor, viviendo una vida doble o hipócrita. Señor, yo te pido en esta hora que ellos puedan ver en este mensaje, Señor, la gloria tuya, la gran recompensa, lo que debemos anhelar, que eres tú mismo, Señor, apartándose y arrepintiéndose de esa vida pecaminosa, Señor. Oro por aquellos, Señor, que han experimentado dificultades en nuestra congregación, personas que han vivido situaciones traumáticas, personas que han vivido situaciones, Señor, dolorosas, inexplicables, personas que parecen, Señor, estar en un momento difícil y meterse en otro más difícil todavía. Señor, no hay explicación, no habrá explicación humana, pero sabemos que hay una explicación divina y está expresada en este pasaje que acabamos de leer, Señor. Y es que todas las cosas, Señor, a los que aman a Dios, les ayudan a bien. Y que hay un propósito eterno que nosotros cumpliremos por tu bendita gracia, Señor. Que podamos consolarnos, Señor, en esta verdad. Y que podamos entender, Señor, que hay cosas más gloriosas, Señor, que simplemente vivir para este aquí y este ahora. Eres tú nuestro Padre. A ti te amamos, Señor, y queremos darte gloria en esta mañana. Queremos bendecir tu nombre y también arrepentirnos, Señor, porque a veces hemos sido personas quejumbrosas, que hemos, Señor, permitido la queja, la murmuración en nuestra vida, porque